Cuando el pH está bien, está anormal, nos vamos hacia acidosis o alcalosis. Y dependiendo, bicarbonato está alterado, entonces es un trastorno metabólico. Si es un trastorno que está alterando la presión parcial del CO2, entonces nos está hablando de un trastorno respiratorio. Aquí nos menciona esta gráfica cómo es que se está compensando la respuesta. Por ejemplo, ya en un estado crónico, la parte de la acidosis metabólica se va a compensar. Al principio decimos, bueno, si es una acidosis metabólica, el pH está bajo. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato va a empezar a bajar. ¿Qué es lo que va a pasar? La presión parcial de CO2 va a descender. Va a descender de acuerdo a qué tan bajo esté el bicarbonato. Si es una acidosis metabólica, el bicarbonato está alto, entonces, ¿qué hace para compensar la PCO2? Aumenta. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que ver cuál es la parte compensatoria. Si nosotros decimos que tenemos un trastorno en el que baja, entonces todo va a bajar para que se trate de compensar, trata de igualar. Si todo sube, entonces la respuesta compensatoria va a ser también subir su amortiguador contrario. Entonces, si es la PCO2, si baja el bicarbonato, baja la PCO2. Si aumenta el bicarbonato, aumenta la PCO2. En el caso de las acidosis y la alcalosis respiratoria, vemos que quien está alterado es la presión parcial del CO2. En estados agudos, el bicarbonato va a aumentar y en estados crónicos también aumenta. ¿Por qué? Porque la PCO2 está alta y entonces para compensar dice, bueno, vamos a subir el bicarbonato para tratar de igualar los dos valores. Cuando baja, vamos a ver que el bicarbonato va a descender tanto en estados agudos como en estados crónicos. Entonces, aquí es importante que siempre recuerden, lo primero que ustedes tienen que ver ¿es un estado crónico o es un estado agudo? Si es un estado agudo, entonces nos vamos a quedar solo con esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten en que es una respuesta compensatoria o no compensatoria, se van a meter en problemas, se van a llegar a confundir. Pero si el caso clínico o la situación clínica les presenta que es un estado crónico, que ya lleva mucho, sí ya tienen que pensar en que hay amortiguadores que van a bajar la actividad o que van a tratar de estar compensando las concentraciones de lo que esté alterado de manera primaria, en este caso bicarbonato y PCO2. Entonces recuerden, cuando son trastornos ácido-base, lo que va a estar alterado, PCO2, entonces es un trastorno respiratorio. Si está alterado el bicarbonato, entonces es una cuestión metabólica. Normalmente vamos a ver que en acidosis, la acidosis nos habla cuando un bicarbonato está bajo, entonces es acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, como es una base, entonces como está bajo, genera acidosis. El PCO2 es un ácido, acidosis respiratoria, porque va a estar incrementando la cantidad de hidrogeniones que se van a estar liberando. En cuestión a la alcalosis, vamos a ver que el bicarbonato es el que va a estar aumentado y eso nos hablará de una respuesta metabólica. En el caso de la alcalosis respiratoria, la presión parcial del dióxido de carbono es la que va a estar baja y entonces por eso decimos que es una cuestión más respiratoria. Cuando son trastornos mixtos, podemos encontrar que ambos están bajos o que ambos están aumentados y vemos algunas otras cuestiones como el anion gap, la concentración de cloro, etcétera. Pero eso todavía a ustedes no les corresponde pues estar como revisando hasta que entiendan precisamente esta parte del trastorno ácido-base. Les digo, estas respuestas compensatorias, apréndanselas porque sí van a venir en su examen. No vienen muchos casos clínicos, pero sí entiendan cómo identificar una alcalosis metabólica, cómo diferenciar un trastorno respiratorio y cuál es la respuesta compensatoria que va a tener cada uno de estos trastornos. Algo que se me estaba olvidando durante las clases es la tasa de filtrado glomerular.
¿Qué es lo que hace esto? Hay diferentes fórmulas que nos van a apoyar para poder nosotros hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Lo más común es el aclaramiento de la creatinina en orina de 24 horas a través de la ecuación de Cockcroft-Gault. Esta fórmula nos dice que es 140 menos edad en años por el peso entre 72 por la creatinina sérica por 0.85 solo si es mujer. Si es hombre, no se multiplica por 0.85 y solo se queda ahí la ecuación. Entonces, con ustedes, si tienen algún valor de alguna química sanguínea en donde venga la creatinina, ustedes pueden sacar la tasa de filtración glomerular de esa persona utilizando esta fórmula. Actualmente ya hay muchas calculadoras que les van a estar apoyando a poder sacar el resultado de manera rápida, pero ustedes para fines de examen pues sí tienen que aprender a sacarlo porque sí va a venir un ejercicio en el que ustedes tengan que sacar precisamente cuál es la tasa de filtración glomerular de X paciente. Entonces sí se la tienen que aprender. Sobre todo saber que en mujeres se multiplica por 0.85. Realmente los valores de la tasa de filtrado glomerular no les van a pedir que ustedes estadien al paciente y digan, es una tasa de filtrado glomerular muy baja, o es un estadio 1 o es un estadio 2, pero sí les van a pedir que den un valor de esa tasa de filtrado glomerular. Entonces sí se lo tienen que aprender. Realmente estos son los únicos temas que vi, que revisé y que dije, son un poquito más caóticos para ustedes. Todo el resto de los temas sí los vimos en clase, vimos cada una de las cuestiones. Les estuve mencionando justo ejemplos que son muy similares a los que van a venir en su examen. Entonces les voy a dar como qué temas son en los que quiero que pongan un poquito más de atención. Por ejemplo, las resistencias vasculares. ¿Cómo son las resistencias vasculares entre el sistema sistémico y el sistema pulmonar? ¿En cuál es mayor, cuál es menor? ¿Qué es lo que pasa si se llega a alterar esa resistencia vascular? Las presiones pleurales, que la pleural durante la inspiración, durante la expiración. ¿Qué pasa con la respuesta sistémica y pulmonar en los vasos cuando tenemos una saturación de oxígeno mayor o menor al 70% o al 80%? O sea, cuando baja nuestra saturación de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Hay vasoconstricción, hay vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa a nivel de nuestros pulmones? ¿O qué pasa en la circulación sistémica también? Hay que estudiar volúmenes y capacidades. Los volúmenes y las capacidades sí o sí vienen, tanto en la parte como definiciones, tanto práctica. Recuerden qué valores se pueden sacar con la espirometría. Si sacan valores, todas las capacidades se pueden sacar por espirometría, sí o no, y cuáles sí, cuáles no. ¿Qué volúmenes yo puedo sacar a través de la espirometría como tal, sí o no? Y no va a venir ahí algún patrón de alguna espirometría que ustedes la tengan que interpretar, pero sí vienen valores de qué patrón es obstructivo, restrictivo, mixto. En cuestión A, les van a poner quizá un caso clínico, ponen los valores y ustedes tienen que determinar. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de, si es esto, si este está abajo? Tenían la tablita. De hecho, si quieren, ahorita se las pongo, que estaba en la tablita y que decíamos, ok, si está abajo del 70%, si está normal, si todos los valores están normales, pero están bajos, es un valor restrictivo. Pero si uno está bajo, que es el que estaba en 70%, y todos los demás están en 80%, entonces es un valor obstructivo. Entonces, esa parte sí va a venir en su examen. También van a venir cuáles son los receptores, qué receptores y qué detectan. ¿Se acuerdan que decíamos los periféricos detectan más las presiones de oxígeno? Pero los centros, los receptores centrales detectan más los niveles de CO2. O sea, ese tipo de preguntas también pueden venir. Centro neumotáxico, todo lo que es la parte de bulbo. Están buscando la presentación. Y si por ahí la encuentran, me avisan. Regulación respiratoria. No sé si recuerden ustedes, a ver, déjenme ver.
Por ejemplo, centro expiratorio, recuerden en dónde se da la inspiración, en dónde se da la expiración dorsal, la inspiración ventral, respiración, neumotáxico que ve frecuencia y profundidad de la respiración. ¿Qué es lo que va a hacer que se activen estos centros respiratorios? Las concentraciones de CO2 usualmente lo hacen. Los receptores periféricos son aquellos que tienden a ver más o la distensibilidad pulmonar o ven más la cuestión de la saturación de oxígeno. Pero en este caso, mis centros, mis puntos centrales, pues van más hacia la saturación del CO2. ¿Qué otra cosa? Es en cuestión respiratorio. Si tienen alguna duda en particular, váyanme diciendo sobre los temas, porque realmente les digo, vienen todos los temas, o sea, no hay un tema que no venga. Entonces, realmente sí sería, si viéramos como todo el examen de nuevo, sería volver a ver todos los temas que vieron, porque sí va a venir cada uno de ellos. Viene también cálculos, tasa de ventilación alveolar. ¿Cómo se calcula la tasa de ventilación alveolar? ¿Cuál es el volumen respiratorio minuto? ¿Cuál es la ventilación alveolar y cuál es el espacio muerto? ¿Qué pasa si yo tengo una alteración? Volumen con incrementa, disminuye. ¿Cuáles son mis espacios muertos, tanto anatómicos como fisiológicos, a nivel estructural? Los bronquios, bronquiolos, etcétera. Entonces recuerden, hay un espacio anatómico que es en donde no hay intercambio gaseoso, y está el fisiológico, que es la suma del anatómico y del alveolar, y se da por la cantidad de los alveolos que no son funcionales. Recuerden cómo se calcula la tasa de ventilación alveolar: frecuencia respiratoria por el volumen corriente que está presentando mi persona, más el volumen más el volumen de 150 mililitros, que es lo que se pierde del espacio muerto fisiológico. Entonces, si mi caso dice sacar la tasa de ventilación alveolar de tal paciente de años, 15 años o 30 años, que tiene una frecuencia respiratoria de 18, se le hizo una espirometría y se determinó que el volumen corriente es de 300, y se encontró que tiene un espacio muerto fisiológico de 100. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia respiratoria por la diferencia del volumen corriente y el volumen del espacio muerto fisiológico. Entonces, esta fórmula también apréndansela, porque también la van a estar ocupando para sacar la tasa de ventilación alveolar. Difusión gaseosa, apréndanse la difusión de Fick. ¿Cuáles son las leyes? También esas van a venir. ¿Qué es el proceso de difusión? ¿Qué es difundir? ¿Cuáles son las características de mi memoria? Estos factores van a apoyar para que la difusión se facilite: la solubilidad del gas, el área transversal del líquido, la distancia a difundir, las características de mi membrana, el peso molecular del gas y la temperatura del líquido, porque esos valores también, esas características también van a estar en su examen. Va a venir capacidades, van a venir volúmenes, tanto en definición como en aplicabilidad. ¿A qué me refiero con aplicabilidad? ¿Qué capacidades y qué volúmenes se sacan a través de ella? ¿Para qué me van a servir esos valores de capacidades? Déjenme ver qué más. Les digo, difusión. Esta de las características de la membrana también van a venir. O sea, esta parte de difusión a través de la membrana respiratoria también van a estar, el examen les van a decir, no sé, qué características tiene que cumplir mi membrana para que haya una buena difusión de gases. Entonces también tienen que estar revisando esa parte. Relación ventilación-perfusión también va a estar en su examen. Les van a preguntar, por ejemplo, relaciones. Una relación de 1, ¿qué significa? Que es normal. Cuando tengo una disminución de 1,
que significa que tengo un cortocircuito o que hay una disminución en la relación entre la ventilación y la perfusión. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que tengo y la cantidad de aire que está entrando y la cantidad de aire con el que está llegando a mis órganos está alterada. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito y está haciendo que haya pérdida del oxígeno que está entrando. El aumento de la relación también va a estar presente si vemos que la perfusión está aumentada y la entrada de aire también está aumentada. Usualmente son valores mayores a 1. Entonces, esta relación también va a estar viniendo. Que, por ejemplo, un cortocircuito. ¿Qué va a pasar con mi relación? Pues va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque va a entrar aire, pero voy a tener espacios en los cuales la perfusión no va a ser adecuada para los órganos y entonces mi sangre va a salir mezclada entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Entonces la relación BQ se ve disminuida. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un colapso alveolar? Este alveolo está libre, está más pequeñito. Como está más pequeñito, no puede tener también una buena perfusión. Por ende, como solo tengo un solo alveolo para que haga el trabajo de 2 alveolos, mi sangre también va a ser la mezcla entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Por ende, mi relación BQ va a estar disminuida. ¿Qué pasa cuando yo tengo un problema en cuestión a que hay obstrucción alveolar en algún alveolo o en alguna parte superior? Obviamente también la relación va a estar disminuida porque quizá mi alveolo va a estar trabajando al 100%, pero este alveolo de acá no es que esté disfuncional, simplemente que no está llegando la cantidad de aire que debe de llegar y entonces la relación BQ va a ser y la sangre también va a estar mezclada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un espacio muerto fisiológico? Va a haber un aumento de la relación BQ. ¿Por qué? Porque este alveolo va a estar trabajando al 100%. Entonces, a este alveolo va a llegar el vaso capilar, llega la sangre y llega oxigenada. Pero como tengo espacio muerto fisiológico, este no va a permitir que pase. Está bien, pero aquí no va a haber un buen transporte de la sangre. Entonces, cuando se una esto y llega a la circulación, solo va a permitir el paso de la sangre oxigenada porque está obstruido. Entonces, en este caso, la relación BQ va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque tengo una entrada de aire, pero solamente va a estar 70% capacidad. ¿Por qué? Porque del otro lado no está tan funcionante, pero al final de cuentas, pues toda la sangre, el 100% de la sangre que pasa a la circulación general, pues va a ocasionar que pues, esté perfundido. Entonces la relación como tal aumenta, pero es precisamente por esto y solo en situaciones en las que hay un espacio muerto fisiológico. Entonces esos ejemplos también van a estar viniendo en su examen y en cuestión a las relaciones BQ. Recuerdan que en algún momento vimos algo que se llaman las zonas de West. Las zonas de West que decían que si teníamos en un estado erecto o bien en situaciones de ejercicio, iba a ir cambiando normalmente en las bases, en la parte media y en la zona apical. Y decía que en la base era mucho mayor que en el resto de las zonas. En la parte media era una situación como moderada y en la parte final la perfusión casi era pues nula prácticamente en cuestión a la perfusión. Entonces ahorita déjenme ver si lo encuentro para que veamos el ejemplo rápidamente. ¿Por qué les menciono esto? Porque también vienen ejemplos de las zonas de West, entre la zona 1, la zona 2, la zona 3, cómo es la perfusión en una situación erecta. Recuerden, cambian las zonas de West si es en una situación erecta o en una situación en decúbito. Cuando nosotros estamos acostados, la relación cambia en cuestión a las zonas de West, porque esas zonas de West están mucho más perfundidas que el resto del cuerpo. Pero en una zona erecta, pues obviamente quien tiene mayor circulación es la zona de las bases.
Viene cuestiones de la disociación de la hemoglobina, qué factores, acuérdense, qué factores generan que la curva se desplace hacia un lado o hacia el otro, usualmente la temperatura, la concentración de CO2, el pH, el 2,3 difosforilato, entonces la cantidad de hidrogeniones. Ese tipo de características también van a encontrarlas ustedes en el examen. ¿Qué pasa con el ejercicio intenso? Va a haber va a haber un aumento en la PCO2, pero disminuye la PO2. Acuérdense que en estas situaciones, pues técnicamente el ejercicio intenso genera estatus de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Por qué? Porque pues lo estamos ocupando de manera constante. Entonces, ese tipo de cambio también va a venir en su examen. ¿Qué es lo que pasa con esta combinación reversible del oxígeno y la hemoglobina en estados de fiebre, en estados de altura, cuando ya hay un aumento, una disminución en la presión del oxígeno y un aumento en la presión de la PCO2? Cuando hay situaciones, por ejemplo, cuando hay un aumento en la cantidad de los hidrogeniones. Eso es lo que también va a estar viniendo mucho en su examen. Déjenme, recuerdo que más, capacidad de difusión, hidrogeniones, las fuerzas expansivas de la caja torácica. Vienen muy poquitas preguntas realmente sobre la actividad muscular, pero sí viene qué es esta capacidad de extensión y qué es esa capacidad de retracción de la caja torácica, quiénes hacen fuerza cuando es una expiración forzada y quiénes actúan cuando es una expiración normal. Disociación de hemoglobina, creo que sí vienen bastantes. Bueno, por lo menos por los coeficientes de utilización de la hemoglobina. Literalmente así, ese tema sí búsquenlo así, coeficiente de utilización de la hemoglobina, y se refiere a qué porcentaje de oxígeno está unido a la hemoglobina durante el transporte. Recuerden qué porcentaje, déjenme ver si aquí lo encuentro. El efecto de Bohr también viene, que es este que habíamos visto, en el cual nos dice que un aumento de la conversión de la oxihemoglobina en desoxihemoglobina. A eso se refiere el trastorno de Bohr, el efecto de Bohr, y también va a venir en su examen. Pero ahí sí viene como un poquito más de definición, no viene tan usado. Bicarbonato no está. A ver si encuentro aquí. La anhidrasa carbónica y todo lo que habíamos visto en cuestión a cuáles, cómo se liberan, y eso no viene parte química, viene más la parte. Recuerden, el porcentaje de sangre que cede su oxígeno cuando pasa por los capilares. El coeficiente de utilización se refiere, pasa la sangre por pasa la sangre a través del vaso, pasa por un órgano, y la cantidad de oxígeno que se puede transferir desde la sangre al oxígeno, ese va a ser el coeficiente de utilización. Es cuando la hemoglobina libera a las moléculas de oxígeno y estas se van a perfundir a los tejidos. En condiciones normal, recuerden que es el 25%, chicos. Recuerden, cuando es en ejercicio puede ser de 75 a 85, pero en condiciones normales solo es el 25%, no más. Entonces, estudien bien, repasen la parte de coeficiente de utilización. En estados de reposo, 25%. En estados de ejercicio, 75 a 85%. De otras cosas puedo encontrar aquí en las diapositivas.
Eliminación, hemoglobina. Recuerden las formas de la hemoglobina, oxihemoglobina, cuando estamos unidos el grupo hemo con el hierro, pero está en unión con el oxígeno. Desoxihemoglobina, cuando el oxígeno se libera. Metahemoglobina u hemoglobina oxidada es cuando el hierro pasó de un estado férrico y pasa a otro estado ferroso. Entonces libera un ion, cede como un electrón, y entonces ese electrón pues ya genera la parte oxidada del hierro. Entonces a eso se refiere con la metahemoglobina o la hemoglobina oxidada. Y la carboxihemoglobina es cuando la unión que tiene la hemoglobina no es con el oxígeno, sino con el CO2. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa es importante que ustedes recuerden? Presiones, ¿qué aumenta la difusión o qué disminuye la relación? Recuerden, es importante que ustedes el coeficiente de la ventilación y la perfusión, porque de ese tema sí van a venir bastantes preguntas. Entonces sí tienen que tener muy en claro qué pasa con la relación BQ, y es lo que mencionaba hace ratito. Lo normal es que la relación sea 1, pero si yo la bajo es porque está a 0 y nos habla de un cortocircuito. Si está aumentada, nos habla acerca de un aumento en el espacio muerto fisiológico. Entonces, si la pregunta llegara a venir, ¿qué pasa con la relación? Cuando mi paciente presenta un cortocircuito, la relación disminuye. Pero ¿qué va a pasar con mi relación BQ si mi persona tiene un aumento en el espacio morfológico? Mi respuesta es que aumenta. ¿Qué pasa si mi relación es... Entonces quiere decir que mi ventilación y mi perfusión pues es normal. Lo que entra de oxígeno prácticamente se está utilizando para la perfusión de los órganos. Entonces, eso es lo que va a venir a grandes rasgos en cuestión respiratoria. Les digo que sí estudien la parte de las zonas de West, porque sí van a estar viniendo en su examen. La parte de las características de las presiones pulmonares, va a venir sobre todo las características de cómo es la relación de las resistencias vasculares en relación a la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Y las zonas de West justamente es lo que ahorita les voy a poner. Es esto. Las zonas de West son prácticamente esto. Y nos decía que si nosotros teníamos en la parte que es la pata, la perfusión prácticamente es nula, no hay flujo. En la zona 2 es cuando nosotros vamos a ver que el flujo es intermitente. ¿Por qué? Porque la presión sistólica va a ser mayor a la presión arterial y la presión venosa. Entonces, por eso el flujo es intermitente en la zona intermedia, y en la parte basal el flujo va a ser continuo. Esto en condiciones de una persona que esté erecta, que esté parada. Si la persona está acostada, estos flujos van a cambiar, y usualmente en todas las áreas puede haber un flujo continuo, pero en estas situaciones el vértice es el que no hay flujo. En la parte media es un flujo pues discontinuo, y en la zona 3 que es totalmente continuo. Todo el tiempo hay este proceso de circulación. Entonces estudien bien, recuerden cómo son el flujo en cada una de esas zonas de West. Eso para respiratorio. Ahora para renal. Para renal, déjenme le entro. Digo, si muy puntual en cuestión a un tema, me van avisando y lo podemos explicar rápidamente. Ok, tema renal. ¿Qué viene? Transporte de elementos. Recuerdan que les dije, estudien por favor cómo se va a transportar la glucosa, cómo se transporta el agua, qué tipo de canales o receptores son los que tienen cada uno. Entonces, eso va a venir cómo son los transportadores del agua, cómo son los transportadores de la glucosa, cuáles son los transportadores del bicarbonato, cuáles son los transportadores de la urea.
Entonces tienen que saber cómo es el transporte de cada uno de los metabolitos que se fueron viendo, de iones tan específicos como el magnesio, los fosfatos no, pero sí tienen que conocer lo de los principales: sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, agua, bicarbonato, para que ustedes sepan cómo se van a estar moviendo, qué tipo de canales son los que principalmente apoyan a cada uno de estos metabolitos. Viene en cuestión a esta, déjenme acuerdo, transporte de glucosa, viene mucho la parte de cómo es el transporte por zonas. Recuerden, en el que principalmente se da la mayor reabsorción de nutrientes y elementos es en el túbulo proximal, pero en el asa de Henle también puede pasar la reabsorción o secreción de algunos metabolitos, y esto depende algunos estímulos, por ejemplo, de la aldosterona, de la antidiurética. Entonces, tienen que ver en qué zonas específicamente puede haber una reabsorción a nivel del asa de Henle y a nivel de los túbulos colectores o del túbulo contorneado distal. En qué zona se genera la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, donde se reabsorbe cuando estamos en estados patológicos y en estados normales. ¿Qué más? Siento yo que vienen más cargadas, pero sí vienen bastantes también de renal. Flujo sanguíneo renal. Acuérdense que aumenta el flujo sanguíneo renal y que va a disminuir la función renal. Déjenme llego ahí. Va a venir aclaramiento. ¿Qué es aclaramiento? Recuerden, formación de la orina depende de varias cosas. Las sustancias van a tener diferentes, digamos, la formación de la orina se debe a la filtración, a la reabsorción y a la secreción. Cada sustancia va a tener un comportamiento diferente. Hay sustancias que van a tener un comportamiento en el que se va a filtrar, se reabsorbe y termina y ya se elimina. Hay otras sustancias que van a ser filtradas y se van a secretar aparte para que también se eliminen. Va a haber otras sustancias que solo se van a filtrar y hay otras que se van a filtrar y se reabsorben de manera parcial. Recuerden, todos los nutrientes se van a reabsorber al 100%. Prácticamente todo se reabsorbe. Y hay sustancias que solo se filtran, como cuál, usualmente la creatinina, la inulina, que por eso nos ayudan a ver la función renal, porque como no hay un proceso extra de secreción o excreción, entonces nos dice cómo está funcionando nuestro riñoncito. Entonces, por esa razón es que se comporta de esta manera. Pero hay otras sustancias como el calcio, como el potasio, que se filtran, salen, pero hay algunos puntos como el contorneado proximal en el que se reabsorben, y en condiciones patológicas puede ser que se reabsorban en la parte distal del asa de Henle o en la parte distal del túbulo contorneado, y entonces ya también se está reabsorbiendo, o pueden incluso hacer que se excrete con mayor cantidad también en estas zonas. Entonces, dependiendo de la sustancia, va a tener un comportamiento diferente. Y eso es lo que tienen que ver ustedes: qué sustancias se comportan de la forma A, qué sustancias se conforman de la parte B, qué sustancias tienen solo filtración, cuáles se reabsorben de manera parcial o cuáles son las que se absorben de manera total. Vamos a ver entonces que hay situaciones que nos van a ocasionar. ¿Qué pasó? Sí. Práctica de frecuencia cardíaca es la respuesta. Frecuencia cardíaca, creo que había dos, pero sí te puede servir la de pulso. No, no te preocupes. Perdón, chicos, pero aquí estamos colapsando. Entonces, estudio de filtración glomerular, recuerden que es el flujo sanguíneo renal más el flujo plasmático renal
más el volumen o la tasa de filtración. No viene ejercicio para que me digan este tema, este parámetro, pero sí va a venir para que ustedes chequen cuál es la tasa de filtración glomerular y es la fórmula que les mencionaba hace ratito. Entonces, para que lo puedan determinar, es ese, chicos. Es la fórmula que hace ratito les puse al inicio. Recuerden cuáles son los factores que pueden aumentar o que pueden disminuir el filtrado glomerular, como lo es la presión de filtración neta y el coeficiente de filtración capilar glomerular. Recuerden que cambios en la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica facilitan o intervienen en el filtrado glomerular, así como este coeficiente que nos habla acerca de la conductibilidad hidráulica y del área de superficie. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que es renal, que ya tiene un problema de insuficiencia o de enfermedad renal crónica, obviamente el área que va a tener ahí para poder funcionar, pues va a disminuir. Entonces, el filtrado glomerular también disminuye. Entonces recuerden qué cosas favorecen y qué cosas disminuyen. Esto les sugiero que ustedes que se lo aprendan, porque seguramente si va a venir en su examen les van a decir qué factores aumentan la filtración o qué factores pueden inhibir la filtración. Entonces les va a venir la presión hidrostática glomerular aumentada, o la presión coloidosmótica de baja, o la presión hidrostática de Bowman, ¿no? Entonces tienen ustedes que aprenderse estos valores para que ustedes sepan cuáles van a favorecer y cuáles van a disminuir la situación de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué otra cosa viene? Entonces les digo, determinantes del filtrado glomerular van a venir. Ok, también van a encontrar ustedes, déjenme ver qué otra cosa. Ok, reabsorción. ¿Qué canales están en la zona apical? ¿Qué canales están en la parte vasolateral? Lo mencionamos. Recuerden que dependiendo del metabolito o la ATPasa, nosotros vamos a encontrar diferentes canales. Por ejemplo, en la parte tubular o apical vamos a encontrar receptores únicamente que faciliten, son transportadores o son proteínas facilitadoras, pero en la parte vasolateral vamos a encontrar usualmente a las ATPasas. Entonces recuerden, en la parte tubular se encuentran más los receptores, más los canales. En la parte vasolateral están las ATPasas. ¿Por qué lo pueden asociar ustedes? La ATPasa necesita energía. ¿Quién le puede dar energía? A través del flujo sanguíneo. Entonces, del lado vasolateral estamos en comunicación con el lado sanguíneo. En la parte tubular no tenemos jalar energía. Entonces, a pesar de que sea la célula, ustedes chequen, en la parte vasolateral tengo más oportunidad de jalar energía que de la parte tubular. Entonces, es un tip que les puedo mencionar como para que recuerden de qué lado están cada uno de los receptores, porque es muy probable que sí vengan. Recuerden, hay células en la parte de los túbulos colectores que son células principales y las células intercaladas. Recuerden qué funcionalidad tiene un tipo celular y qué funcionalidad tienen los otros tipos celulares, a qué son más sensibles, a qué actividad participan. Entonces también esa parte la vimos en cuestión a las funciones. Cotransportadores, recuerden cómo se transporta la glucosa, el sodio, el potasio, qué transportadores son los que van a facilitar o disminuir la cantidad de cloro. Recuerden también, les digo, asa de Henle, sí, recuerden, estudienla bien porque va a venir mucho de asa de Henle. Hormonas como tal, recuerden que las hormonas también participan en la concentración o en la dilución de
de la orina. Entonces hay que recordar qué es lo que hace la antidiurética, qué es lo que hace la aldosterona. Recuerden, la aldosterona reabsorbe sodio y reabsorbe agua. La antidiurética, como bien lo dice, nos ayuda a evitar que que se esté secretando el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa las acoporinas 2 en el túbulo colector y en la parte distal del tubo para que así absorber agua. De términos generales, el túbulo contorneado proximal lo que reabsorbe es solutos, el asa de Henle, cloruro de sodio, sodio y cloro. El túbulo y sodio, el túbulo colector cortical, cloruro de sodio, y el túbulo colector medular, el agua, y no solutos. El túbulo contorneado medular solo absorbe agua, nada más. Entonces, difusión capilar peritubular. También tienen que repasar. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Control hormonal es lo que les mencionaba. ¿Qué es lo que hace la antidiurética? ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2? ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Recuerden que la principal función es reabsorber. Entonces, usualmente reabsorben lo que es el sodio y lo que reabsorben es el agua. Específicamente la antidiurética principalmente lo que hace es absorber agua, no absorbe algún otro metabolito como el sodio. Recuerden, ¿qué es lo que hace que aumente la densidad urinaria y qué es lo que hace que disminuya la densidad urinaria? ¿Qué es el mecanismo de contracorriente? Recuerden que es el proceso que hace hiperosmótico el intersticio medular. Recuerden que en esta parte del asa de Henle es en donde aumenta considerablemente la osmolaridad, llega hasta 1400, 1200 y zona en la que hay una mayor concentración de la orina, típicamente de la disposición que hay entre la relación que pueda tener la con los vasos peritubulares que se van a estar encontrando. Recuerden que todo el tiempo va a haber sensores que nos van a estar permitiendo si reabsorber o excretar alguna otra situación, pero la zona en la que hay mayor osmolaridad trata de Henle específicamente. En el resto va a estar jugando un poquito más. Recuerden lo que es el mecanismo de contracorriente y que se debe principalmente a un aumento en la concentración de los solutos, principalmente en la médula renal, y que se activa por el transporte de sodio, el contratransporte de potasio y cloro, y por participando algunos otros metabolitos como la urea y la creatinina. Entonces, el mecanismo contracorriente, sí repásenlo, de qué se trata, de qué es lo que habla y qué es lo que sucede con este proceso de contracorriente. Sí va a venir qué pasa en cada uno de las partes del túbulo, que es lo que les mencionaba. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo colector, en donde se reabsorbe la glucosa, el agua, en donde va a tener actividad la antidiurética, en donde va a tener actividad la aldosterona, en donde se va a contribuir con el aumento de la osmolaridad del intersticio. Entonces, cada zona se tiene que relacionar con alguna actividad específica por función a las funciones que tengan. ¿Qué es lo que pasa con la aldosterona y el potasio? Lo que habíamos mencionado. Cuando el potasio, ¿qué factores van a contribuir que entre el potasio a la célula y qué factores van a contribuir a que salga del potasio? Cuando yo me refiero a algún caso específico y diga, ¿qué va a pasar con el potasio para que entre a la célula muscular, sea cardíaca o sea musculoesquelético? Recuerden que los factores que van a favorecer la entrada de potasio a la célula, independientemente de cuál sea, va a ser
aldosterona, va a ser el estímulo beta-adrenérgico y va a ser la alcalosis. Los factores que van a generar que mi potasio salga de mi célula son la deficiencia de insulina, la deficiencia de aldosterona, el bloqueo beta-adrenérgico, la acidosis, la lisis celular, el ejercicio extenuante y el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, si ven alguna pregunta que venga por el estilo, estos son los factores que ustedes van a tener que estar colocando o tienen que estar como colocando en un contexto. Por ejemplo, llega un paciente que hizo ejercicio extenuante y que tiene un aumento en el potasio. ¿Qué factor es el que va a contribuir para que yo meta el potasio en mi célula? Pues le pongo a mi paciente insulina. Le voy a poner que aumente su aldosterona. Le voy a ocasionar un estímulo beta-adrenérgico, lo que les mencionaba con las medidas principales para poder bajar los niveles de potasio, que era el uso del salbutamol, el uso de la insulina y en algún caso, pues el uso de algunas resinas. Pero pues en este caso solamente quédense con estos factores. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? La actividad del calcio. ¿Se acuerdan que hablábamos del calcio y la parotormona? Entonces, hay que recordar en dónde se excreta el calcio, cómo se reabsorbe y qué tipo de canales son los que tienen. Recuerden que hay un tipo de canales en la parte apical y hay unos canales que están en la parte vasolateral. Recuerden, ATPasas tienen que estar en contacto con el intersticio renal, sobre todo porque de ahí pueden extraer energía por el metabolismo que ustedes quieran que las ATPasas se van a encontrar en la parte vasolateral, sea la ATPasa calcio o sea la ATPasa sodio calcio. Solo los receptores que van a funcionar como facilitadores van a estar en la parte tubular o aquellos que van a facilitar la entrada transcelular. Entonces recuerden esa parte. Todas las ATPasas están en la parte vasolateral, todos los facilitadores están en la zona apical y eso va a favorecer que pase el calcio de una zona a otra, pero también un caso similar. Eso sí, recuerden un poco, recuerden que va a favorecer que el calcio se reabsorba, la parotormona y la actividad de la vitamina D. Entonces recuerden, si la concentración de calcio baja, la parotormona aumenta. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se empiece a generar resorción ósea. El hueso va a empezar a liberar calcio para que aumente la concentración de calcio. La parotormona también va a generar que el intestino generar la activación de la vitamina D. ¿Qué es lo que va a ocasionar la vitamina D? Que a nivel del intestino se absorba más, hay una disminución en la pérdida de heces y entonces aumentamos la concentración de calcio. Esa parte también es importante que la recuerden. Magnesio y fosfato no viene, entonces natriuresis por presión y diuresis si vienen. Recuerden, cuando hay un aumento en el volumen cardíaco, o en el gasto cardíaco, o en el volumen de líquido extracelular, generan una mayor. Uno detecta, genera una natriuresis por presión y una diuresis por presión. Saca sodio, saca agua y entonces con eso trata de disminuir el volumen para que las cargas y las presiones también disminuyan. ¿Dónde va a haber problema en estados crónicos? Imagínense si yo tengo un hipertenso que lleva 5 años con hipertensión, pues todo el tiempo se la va a pasar orinando. Entonces, ese tipo de metabolismos, ese tipo de mecanismos compensatorios en ellos no va a ocurrir de la misma manera. Por eso aquí se ve diferente. Con ellos se tiene que bloquear este sistema porque si no van a estar perdiendo mucho volumen. He mencionado que había un trastorno que era diabetes insípida y se decía que era diabetes porque uno de los signos más bien uno de los datos que tienen los diabéticos, pues es la poliuria. Si yo tengo un paciente que está orinando y orinando y orinando porque
la antidiurética está bloqueada, entonces el paciente va a estar orinando, y se llama insípida porque los niveles de glucosa están normal, entonces no es una diabetes como tal. Entonces, cuando pasa este complejo de la diabetes insípida, pues se debe principalmente porque está bloqueada la vía de la antidiurética, y la vía de la antidiurética va a generar que va a estar excretando más agua, el agua va a estar saliendo, la concentración de la orina entonces va a bajar, su osmolaridad va a bajar y la cantidad de orina va a aumentar. Entonces, ese camino también recuerden. Pues prácticamente estos son los temas que va a venir en su examen. Recuerden, es mucho mayor aplicabilidad que definiciones, pero si ustedes entienden las definiciones, entonces van a poder entender. Entonces ustedes tienen que estarlo aplicando a los casos que vengan. Si vienen algunos términos como muy literales, pero hay algunos términos que sí van a tener ustedes que estar repasando. Leyes iban a venir, las de Henry Boyd Dalton, repásenla por lo menos para saber qué es lo que trata. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios?